gente, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Si han llegado aquí es porque les interesa este tema de crear una aplicación con Clean Architecture, con Flutter Block. Entonces ahora en este video vamos a tratar lo que es inyección de dependencias usando Clean y Flutter Block. Cómo Flutter Block nos va a ayudar a poder inyectar estas dependencias y empezar a mejorar nuestra aplicación, ¿no? Porque está muy fea. Entonces vamos a empezar rápidamente ahora. Vamos a quitar esto de esta conexión fake que tenía, porque ya no me sirve, ya que vamos ya a empezar a inyectar. Entonces primero vamos a empezar con el tema, ya que estamos usando un qubit aquí, y aquí les dije que necesitábamos una dependencia que era la de local storage, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo las dependencias aquí? Encima de este block provider voy a inyectar dependencias. Lo vamos a hacer con repositories. ¿Por qué? Porque no son dependencias que requieren qubits, son dependencias externas. Entonces vamos a usar ahí un multi-repository provider. Ahí está. Ahí me permite ingresar providers, lo que había hecho la otra vez. Voy a crear un archivo aquí de dependencies. Y aquí voy a copiar un poco del código que ya tengo y les voy a explicar ahora de qué se trata. Entonces he creado un método en el cual creo repositories. Tengo que importar ahora las dependencias. Ahora les voy a explicar esto. Y básicamente lo que hago es trabajar en base a interfaces y implementaciones. Las interfaces simplemente son las que registro para que pueda usar distintas implementaciones luego en el proyecto. Entonces son bastantes aquí que tengo que importar. No estoy seguro si hay un método de importar todas, así como había, me acuerdo, en Android Studio. No sé si lo tienen, me pasan el dato aquí porque yo tengo que importar el manual. Le estoy pasando el string chat client, que lo instancio aquí para que el servicio tenga ya inyectado aquí un client. Entonces miren que estoy haciendo aquí, logout. Ya, primero, ¿qué son los repositories? Estos simplemente son interfaces. Vamos al proyecto, aquí voy a guardo aquí. Aquí me sale error porque no estoy usando ninguna. Voy a ponerle build repositories y le voy a pasar el client. Ok, ya tengo el client entonces. Y ahora en el repo me sale error aquí. Me falta el login use case. Ya está. Miren, ahora sí, si voy a la capa de domain, he creado use cases y modelos en out user y chat user, nada más, súper básicos, ¿no? Que para guardar información del usuario del chat. Una excepción personalizada, un enum not out y not chat user, y una que extiende exception y ya. En data es donde está el juego de los repositories, ¿no? Es donde, por ejemplo, tengo un repositorio de out que solamente obtengo el método getOutUser para que me diga si el usuario está logueado, sign in para autenticarse y logout para salir de sesión. Solamente son interfaces con métodos así para implementar. He creado un repository para la imagen. Speak image me retorna una imagen, ¿no? Voy a usar el plugin image picker ahí. Bueno, en realidad el plugin de chat ya lo incorpora dentro, ¿no? Este String Chat Flutter tiene muchos plugins dentro, así que simplemente voy a usar, como ya lo tiene de manera transitiva, el Image Picker. Y le he agregado este nuevo plugin que es para generar identificadores únicos, que es cuando me va a generar mi ID cuando cree yo mi propio canal. Entonces para eso lo voy a usar, después les explico. Y Persistent Storage, que tengo dos métodos, isDarkMode y para actualizar el Dark Mode. Stream API aquí tengo más porque tengo que traer la lista de los usuarios del chat. Tengo que generar el token para pruebas está bien de desarrollo. Conectar si el usuario ya existe. Si mi usuario ya existe en Stream Chat, entonces lo conecto, ya no vuelvo a crear el usuario. Aquí conecto el usuario por primera vez, por eso le mando un objeto chat user con todos los detalles. Creo un grupo y creo un chat simple, ¿no? Para chat simple necesito solo el ID de mi amigo, y para chat grupal necesito el ID del canal, el nombre, esto voy a ponerle channel ID mejor, la lista de miembros que van al grupo y una imagen opcional, ¿no? Y un logout también para salir de sesión aquí. Y también he creado un upload storage repository que me va a ayudar a subir la foto. Voy a usar Firebase Storage para eso. Y me retorna un string que es la URL, nada más, ¿no? Le paso el file y el path, que es donde lo voy a guardar en el storage.
Entonces ya tengo estos repositorios que son abstract classes. Entonces creé un folder que se llama local, en la cual estoy implementando esos. Por ejemplo, empezamos por el último. Upload local storage implementation, que extiende del repository. Tengo que implementar el método upload photo. Y solamente estoy retornando aquí una URL fija que es mi avatar. Vamos a una más corta. Persistent storage. Is dark mode, hago una pausa y le retorno falso siempre. Y cuando hago el update no hago nada. Aquí debería guardar, persistir el valor. En Image Picker Implementation, aquí estoy usando el plugin aquí, Image Picker. Voy a hacer que seleccione simplemente la galería, le doy un máximo de resolución y retorno el file, ¿no? Con el path. No se olviden que para usar este plugin de Image Picker van a la documentación del plugin en PubDev y les dice qué cosas tienen que agregar en el proyecto para los permisos, nada más, ¿no? Yo ya lo hice esto. El out local, hago una pausa para simular que estoy consultando y retorno el out user con el ID Diego, nada más, solo para prueba. Y en logout no hace nada. Y finalmente el stream API. Aquí sí más o menos ya estoy poniendo lógica, porque esto voy a quitarle. Aquí es donde recibí el cliente. Y aquí ya estoy conectando el usuario con client. Esto es lo que hemos visto en el video pasado del chat en 15 minutos. Aquí está generando un token de desarrollo cuando conecto el usuario, si es que no le paso un token, lo cual esto está, creo que voy a dejarlo así, no, perdón, voy a dejarlo así, voy a exigir que le pase el token y que el token de desarrollo lo genere abajo. Get chat user a un query, obviamente donde yo no esté, porque yo voy a listar los usuarios del chat pero sin que yo esté, así que uso client state user ID y saco mi ID que sea diferente y creo mi objeto chat user personalizado con image name ID. Ok, entonces en get token, para obtener el token, ¿no? Una vez que yo tengo el ID del authentication, uso ese ID para generar el token. Aquí estoy usando un token de desarrollo, mi proyecto está creado en desarrollo y le he permitido que pueda generar token así. Eso es lo que vimos en el video pasado del chat en 15 minutos. Aquí cuando creo grupos es sencillo, ¿no? Le digo al canal messaging, el ID que le estoy pasando, channel ID acá es. Y en extra data le paso el nombre, imagen del canal y los miembros, ¿no? Me agrego a mí y los miembros del chat. Y le digo que haga un watch, que cree el canal y que escuche, ¿no? Porque ahí inmediatamente voy a la sala de chat. Aquí que cuando creo un simple chat solamente necesito el ID de mi amigo, no necesito foto ni nada porque va a poner la foto del amigo, ¿no? Entonces canal messaging y estoy generando en ID, estoy usando mi ID concatenado con el de mi amigo para que yo no vuelva a crear otro chat similar, ¿no? Así que concateno los dos ID con hashcode y ya ahí genero un ID. En members me pongo a mí y a mi amigo, nada más. Igual channel watch, logout, desconecto y aquí connect if exists. Aquí debería buscar al usuario, buscar a mi amigo. Yo voy a, en el splash por ejemplo, voy a validar, oye, estoy logueado, está bien, con auth. Ahora voy a conectarla a stream chat si es que mi usuario ya existe. Aquí debería buscar si mi usuario ya existe y lo conecto en stream chat y ya voy al home directo, ¿no? Entonces aquí solamente estoy poniendo false porque es una implementación así local o dummy, ¿no? Entonces ya tenemos esto, gente, explicado lo de la capa de datos, domain, y ahora sí vamos a empezar a inyectar las dependencias. Entonces iniciamos con, vamos al main y cerramos todo en las dependencias. Acá me faltó grabar. Cierro dependencias, ya estoy creando mis repositories, que son las dependencias que estoy inyectando. Ahora sí, que estoy inyectando dentro de mi árbol de widget. Está arriba encima del Material App, así que voy a poder acceder desde cualquier lugar. Esto es de Flutter Block. Aquí estoy usando la interfaz. Ojo, siempre la interfaz. Le digo, sobre esta interfaz quiero esta implementación, la local, persistent storage local, out local, upload storage local, image picker implementation. Y para los use cases, ¿qué son los use cases? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Splash Qubit, que vamos a ver en un momento, tengo que hacer ciertas validaciones, ¿no? Tengo que ir a Firebase Out, después, si es que existe el usuario, tengo que ir a Stream Chat para ver si puedo conectarlo ya o no. Y entonces tendría que acá inyectarle las dependencias de Firebase Out y aquí de Stream Chat, ¿no? Mientras más dependencias tenga, más inyecciones tengo que hacer aquí, ¿no?
testing, y imagínense. Entonces como que sobrecargaría el qubit, que su función simplemente es refrescar el estado. Su función no es hacer lógica tanto de la conexión con la capa de datos, ¿no? Así que para eso creo un use cases y lo simplifico, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerle un login use case. Y ese login use case va a tener inyectado las dependencias Stream API o la de Firebase Out, ¿no? Simplemente trabajo con ello y ya. Entonces es por eso que estoy creando use cases. Profile sign in, create group use case, logout y login. Por ejemplo, le estoy inyectando aquí las dependencias que encuentra en el árbol de widget, ya. Por ejemplo, profile sign in use case. Tengo dependencias el out repository, upload storage para que suba la foto y el stream API repository, ¿no? 3. Y con esto ya puedo verificar, yo puedo hacer las operaciones que yo quiera, ¿no? Aquí he creado un input, después les muestro. Y entonces, ¿cómo inyecto esas dependencias que ya tenía acá arriba? Simplemente como acá el create me da un context, yo solamente le doy context read. Puedo especificarle si deseo cuál es el primer caso, out repository, o lo puedo dejar así porque ya infiere el tipo automáticamente, ¿no? Entonces aquí creo una inyección, hago otra inyección de use case, group use case. ¿Qué hay en create group use case? Bueno, aquí el stream API repository, el upload de foto, y aquí estoy generando, por ejemplo, el ID del canal. Estoy aquí subiendo la imagen a Firebase Storage y aquí estoy creando el canal con Stream Chat, ¿no? Entonces, más o menos para eso, ya me entienden. El logout use case más sencillo. El Stream API y el out repository tengo que hacer logout de cada uno, nada más. Y en login, aquí tengo que validar el login, que todavía no lo he hecho, ¿no? Entonces, ya tengo estas cosas. Por ejemplo, el persistent storage, solamente tengo estos métodos. Y creo que vamos a empezar primero por el main, que es ya tengo inyectado las dependencias, el qubit. Vamos a este app team qubit, voy a cerrar lo demás. Y aquí necesito inyectarle el repository de persistent, ¿no? Persistent storage repository. Voy a ponerlo arriba, aquí. Y necesito pasarle en el constructor. Aquí, ya está. Lo voy a declarar privado así. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? O cómo lo instancio, me va a salir error aquí, ¿ven? Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, accedo al context, context.read y listo. Ahí va a buscar la dependencia que está arriba, que ya está inyectada en base a este interfaz, y le inyectan. Entonces ya tengo acceso al persistent repository. Aquí voy a decirle en inicio, ¿qué le diría? Is dark mode. Y voy a ponerle aquí con un await, ¿no? Await. Ahora sí, estoy usando el repository directamente porque acá solamente era uno, así que es necesario. Y me olvidé algo aquí también de hacer, es de el update, ¿no? Update theme dark mode. Theme nada más. Y aquí voy a recibir un is dark mode. Esto cuando lo cambies de settings, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Primero el is dark, le pongo is dark mode para actualizar la variable. Y después, ¿qué voy a hacer? Entro a persistent storage y le pongo update dark mode y le paso la variable y emito el valor también para que refresque toda la UI. Me falta la sync y listo, ¿no? Entonces ahí ya debería pasar. Lo probamos. Voy a settings, view. A mi vista de settings, ¿qué estaba haciendo cuando cambiaba el check? Simplemente cambiaba el qubit dentro del settings view y actualizaba el check, ¿no? Vamos a entrar. A ver, start chatting. Voy a limpiar la consola. Y vamos con el setting. Aquí solamente cambio el switch, lo cual está bien, pero necesito más. Aquí voy a agregarle el método. Ya, está bien que cambie el modo, pero también necesito, aquí me falta el valor, ¿no? Val. Necesito decirle al qubit de arriba que me actualice el tema de toda mi aplicación. No está actualizando, así que voy a consumir el qubit de arriba, que es apptem qubit, y voy a decirle que haga un update theme y le paso si es dark mode o no. Entonces él debe cambiar el tema de la aplicación y a su vez debe persistir el tema, ¿no? en el preference. Bueno, en este caso es un dummy, así que no va a persistirlo porque está en memoria nada más, pero sí va a cambiar el tema ahora. Update dark mode was called null. Ok,
creo que me faltó, sí, lo que pasa es que como esto está en la creación del objeto, necesito hacer un hot restart, nada más. Ok, ahí el splash, login, y veamos, start chatting. Me salió error. Was called on null. Ah, lo que pasa es que ya no tengo le quité la conexión dummy, ¿no? del cliente, y así que me sale error. Pero miren, bueno, setting, es que me está saliendo error porque está capturando ya, entonces para corregir esto, voy a ponerle settings, me está trayendo error aquí. Creo que le voy a poner el dummy de nuevo. Bueno, es sencillo, miren. Voy a crear un fake user. Aquí, string chat client.connect user. Le paso el user con ID Diego y token era string chat client.devToken y Diego, nada más. Y llamo a este fake user aquí en el build. Y mi computadora de nuevo está poniéndose lenta. ¿Qué me falta aquí? String ID y extra data. Ah, perdón, este es el usuario nada más y el token es separado, y así. Veamos, string chat client. Ok, voy a hacer un hot reload y voy a hacer un... Bueno, ahí apareció. Bueno, ahí apareció, ya lo conectó inmediatamente que hice un hot reload. Y ahora sí, probamos el tema. Cambió el tema, ¿no? Voy a chat, está en dark y ahora sí en light, ¿no? Entonces está funcionando ya el cambio de tema. Solamente la persistencia que no lo estoy haciendo ahora, pero ya lo vamos a hacer después. Ahora sí, pasamos a la inyección del splash. La inyección de dependencias en el splash screen. Ok, vamos por partes. Entonces vamos por el splash primero. Voy a inyectarle login use case. Login use case aquí. Y ya está inyectado. O bueno, ya está recibiéndolo. Y esto me va a salir un error seguramente en el main. No, perdón, en el splash, porque ahí es donde inyecta el qubit. Lo único que tengo que hacer es context. Bueno, aquí context.read y nada más. Ahí busca el use case más cercano y lo inyecta, ¿no? Entonces está bien. Y qué más, aquí login use case, me está saliendo un error donde no sé si es acá. Veamos, voy a hacer un hot reload y me está saliendo que ya está conectado al string chat. Sí, no sé si quitarlo, voy a comentarlo nada más en main. Estoy que conecto nuevamente al fake user y no estoy haciendo una desconexión. Mejor voy a hacer un await disconnect. Listo, lo desconecto y vuelvo a conectar cada vez que haga un hot reload. Ya, entonces splash qubit estaba en login use case. Ya, ahora tengo que validar aquí validate login y me va a retornar un resultado que puede ser true o puede lanzar una excepción. Esto aquí para capturar excepciones personalizadas voy a ponerle el tipo aquí, out exception catch on, creo que así era. Vamos a importar esto, o es on primero, ¿no? On out exception catch esta excepción, ¿no? Y aquí puedo decirle if exception es igual a, perdón, x.error, creo que le puse, es igual a out exception. No, vamos a ver código, out error code. Si es igual a que no está identificado, entonces lo mando a un lado, si no lo mando al otro. Entonces estaba emitiendo, ¿no? Si no está autenticado, lo mando a none. Si está autenticado, le mando a existing user. Aquí debería de, si no está autenticado, lo mando a none. Si no, lo mando a new user. Y si el login resulta correcto, if result, lo voy a mandar a existing user. Ahí está. Ahora que hay en validate login, no hay nada todavía. Necesito aquí ya empezar a usar los servicios. Por ejemplo aquí
user igual a out repository get out user await. Si user es que está autenticado, es diferente de null, entonces valido aquí result if await string API repository connect if exists. Primero tengo que obtener el ID. No, está bien, connect ID. Le voy a pasar el user.id y aquí me puede retornar false. Si result es true, significa que se pudo conectar, o sea que ya existía el usuario. Aquí le retorno true. Si no, aquí voy a lanzar una excepción que la estoy capturando en el qubit. Out exception. Y le voy a poner no, aquí está bien. Out exception, está bien lento mi máquina. Le voy a poner out error code. En este caso sí encontró el out, pero no encontró dentro de string chat, entonces no chat user. Y aquí si no le voy a poner un no out. Y ahí ya puedo capturar las excepciones bien. Voy a hacer un hot restart y veamos qué sucede. En este caso, ¿qué me va a retornar? El out user ya me retorna algo. Vamos a out implementation. Me retorna Diego, está bien. Entonces va a entrar a connect if exist. Y creo que ya existe mi usuario. Y entonces me va a mandar al... me mandó al verifier, profile verify. No lo encontró. Vamos a ver aquí qué hay en... no tengo nada en stream. Sí, no había nada en stream API. Connect if exist me retorna falso, me dicen. Por eso me mandó al verify. Entonces voy a copiar una porción de código que tengo aquí. Miren, este código que hago un query de los users con el filtro de mi ID. O sea, si lo encuentra, si no está vacío, entonces genero el token que me está generando el token de prueba que está aquí. Y conecto el usuario con el user ID que le pasé, con el token que generé y le retorno true. Si no, es que no existe, pues. Entonces ahora si hago un hot restart debería mandarme del splash al home. Uy, me sale el error. Del splash debería mandarme al home screen, porque ya conectó el usuario que existía, porque creo que Diego es la ID que estaba usando en local. Veamos splash y me sale error. Porque ya estoy usando el fake, el dummy, ¿no? Voy a quitarle esto porque ya estaba conectado, entonces ahora sí. Hot restart y veamos. Me salió que query user invalid hot out query get token. Contiene un usuario inválido como ID. Contiene inválido version. Ya, entonces no parece que no puedo hacer esta búsqueda porque este ID es inválido. User ID. ¿Qué lo estoy pasando en user ID? Quiero ver. Veamos. Hot reload, hot restart y user Diego. Query user filed with error W token contiene un invalid number of segment. Ese es mi ID, claro, está bien, Diego. Voy a revisar qué está fallando. Bueno, gente, ya vi el error y el problema es que no puedo hacer un query de user si es que todavía no estoy identificado, ¿no? Así que lo que voy a hacer es simplemente conectar al usuario. Aquí voy a conectarlo y asumir que existe. Entonces voy a quitar todo esto y voy a dejarlo así. O sea, voy a asumir que siempre va a poder conectar al usuario, ya sea sin imagen, porque solamente voy a usar el ID. Y luego ya en el otro método de connect user, aquí sí ya voy a recibir la imagen y el usuario y voy a desconectarlo primero para que no haya problemas. O sea, si es que ya se conectó anteriormente,
Ok, entonces, pero voy a asumir que ya existe. Entonces voy a asumir que le va a retornar false. Debería haber algo, un API en String Chat. No he revisado a fondo, así que revisen ustedes la documentación. Le voy a decir que no se conectó para que pueda pasar a la página de a la página siguiente, que es la de Verify, ¿no? Entonces probamos, aquí le doy Connect if exists user y veamos, debería retornarme va a entrar a false, a no chat user, va a entrar a Verify, ahí está. Y de aquí ya podría usar otro use case para subir la foto y conectarme realmente con mi usuario y el nombre que yo le pase, ¿no? Vamos a ver eso ahora. Vamos a Verify Qubit, Profile Verify Qubit. Aquí teníamos algo incompleto. Tenemos el Name Controller que me parece que no lo puse en la vista. Profile Verify View. Sí, este text field no tiene controller, así que necesito ponerle. Tengo el context aquí, así que tengo acceso al Profile Qubit y uso Name Controller, nada más. Y está. Aquí necesito ahora validar. Como este snapshot me da el profile style, aquí puedo decirle if file es diferente de nulo, voy a mostrar un image file con snapshot file, que es la imagen que he subido, sino el placeholder. Ojo que no estamos haciendo nada de diseño acá, después lo vamos a corregir. ¿Y qué más? Y creo que nada más. Aquí start chatting, a ver qué sucede. Ok, cuando subo la imagen ahora sí necesito el picker. Por eso voy a inyectarle aquí el picker. ¿Cómo le puse? Picker, image picker, image picker repository. Ya está, se lo inyecto. Y también necesito aquí un use case, ¿no? Para no, aquí ya necesito simplemente el string chat. String chat API client para crear el canal, no, perdón, el usuario nada más, para conectarlo nada más. Y eso es todo, ya voy a la siguiente página. String chat, Stream API repository. Listo. Se lo inyecto a los dos en el constructor. ¿Qué hago? Image picker, ¿cómo selecciono la imagen? Fácil. Ya había creado mi servicio para esto. Pick image, nada más. Ya se los había mostrado. Y en profile, me falta el await acá. Ya está. Y en profile ya va a emitir el estado con el archivo, ¿no? Aquí entonces debería ser un... Aquí tengo el file, tengo el name. Simplemente tengo que crear el chat, perdón, el usuario con los datos que le estoy pasando, ¿no? Connect user, ahora sí. Y creo que acá tengo que pasarle un chat user, que es una entidad que he creado. Connect user, sí, chat user. Ahí está, no sé por qué está demorando tanto. Y le tengo que pasar aquí el token que voy a usar. Que, bueno, sí necesito un use case como ven acá, porque necesito hacer más peticiones, ¿no? Aunque podría hacerlo directamente aquí, miren. Vamos a jalar el token. Mejores prácticas usar un use case. Voy a usar el get token. Sí, no, mejor lo paso a un use case porque necesito el user ID y eso lo tengo del out, ¿no? Tendría que inyectar aquí el Firebase out y es mucho, ¿no? Así que voy a pasarlo a un use case. Ok, ya teníamos este use case, profile sign in, solo me falta inyectarlo en el qubit. Así que voy a quitar esto. Quito esto y sería un profile use case. Ajá. Ya está. Ya estamos. Sí, porque también tiene que subir la foto, así que necesitaba un Firebase upload repository, ¿no? O un uploader repository. Ok, entonces solamente llamo a mi use case acá y le digo verify, creo que se llama verify, y le paso un input. Me pide un profile input. Le hago un await y esto que me retorna void nada más. ¿Qué recibe aquí? Image file y el name, ¿no? Image file que ya la tengo aquí y el name que también ya lo tengo de mi controller. Ahí va a crear mi usuario. Success true, sí. Y vamos a ver qué hay en verify.
Aquí llama el stream repository con los datos. Ya, aquí necesito obtener primero el out. Como ya tengo inyectado el out repository, get, ya está. Entonces ya tengo el out, puedo usar el ID acá. Out, me falta el await. Out ID y en image del profile input, no. Primero el token. Token igual a await. Get token con el user ID. Fácil, voy conectando como un rompecabezas. Ya tengo el token acá, se lo paso. Que me va a retornar el token de desarrollo y la imagen ahora. Final image. Aquí también tengo inyectado el servicio de upload de storage, así que aquí pongo el upload photo, le paso el file del input y le paso un path, ¿no? En este caso va a ser users y el ID del usuario, que es out.id. Ahí lo va a guardar el storage. Acá file, no sé el error, input, image file, ya está. Ya tengo la imagen que es la URL que me va a retornar el servicio y listo, conecto el usuario. Ya está, verify qubit, profile verify. Acá me sale el error porque no le estoy inyectando la dependencia. Simplemente context.read, que es el use case que ya debería estar declarado en dependencies. Dependencies, aquí está. Profile y el, sí, profile and use case, ese es. Ok, me sale error porque, ¿qué me dice? Read context. Necesito dos dependencias. El image picker y el use case. Ya está. Entonces, ahora qué voy a hacer. Doy clic a la imagen y me sale error porque no he inyectado. Necesito hacer un hot restart, ¿no? Porque esto está como que solamente una vez. Cada vez que refresco no crea este qubit. Ok. Entonces, ya estamos. Ahora sí. Ahí está, Image Picker. Selecciono una imagen, aunque no la va a guardar, no la va a subir. Uy, se fue de largo. Voy a decirle que sea un GT 150. Ya estamos, mucho mejor. Y el nombre, que es Diego. Ok, entonces Start Chatting. Y debería, ahí está. Ahí está, me manda chat, ¿no? Y ya estamos, gente. Ya estamos en el profile, ya estamos en el chat. Ahora faltaría conectar. Uy, que hice grabar esto. Settings también ya está. Voy a settings. Ups, creo que le di mal clic. Settings, ya está. Dark mode. Logouts. De settings, logouts. Settings qubit. No hace nada en logout, así que de una vez. Settings, no. Hay un logout use case. Ya está. Se lo inyecto aquí y simplemente llamo al logout. Logout, espero y me va a salir error en settings porque no he inyectado la dependencia. Context read, ya está. Ya debería estar el sign in, sign out, el tema también. Ya debería estar llamando al preference, pero en local. El chat, faltaría esta parte de agregar los usuarios, ¿no? Entonces vamos a ver eso rápido, gente. Gente, entonces para la parte de selección de amigos, aquí estamos en Friend Selection View, que estamos usando Data Enduro ahora. Voy a inyectarle simplemente el Stream API Repository. Y solamente creo que necesito esto para listar incluso los usuarios conectados. Miren, quito esto. Necesito get chat users. Ya me da una lista de chat users. Final chat users. Await. Pero yo necesito emitir la lista de chat user state. Necesito convertir esto a chat user state. Así que voy a usar un map. Chat user state. Y le paso el chat user, nada más. Y le paso chat user aquí. Con eso ya tendría mi lista de chats. Y como ya tengo acceso al Stream Chat Repository, voy a crear el Simple Chat, que va a ser solamente chat con un amigo. Aquí le paso el ID de mi amigo y ya está. Y esto me retorna un channel, ¿no? Así que return channel. Chévere.
Nada más creo. Voy a salir y voy a cargar y me va a salir error, está bien, porque si voy aquí me falta inyectarlo, ya sabía. Context y context.read. Listo, entonces ya está por lo menos de crear un chat con un usuario, veamos. Ahí está, me listó 2 personas que tengo en el chat, que no estoy pintando el avatar como ustedes ven aquí. ¿Cómo sería aquí? Un chat, background image, network image provider. Tengo network image provider, no hay. Veamos. Image provider. No me da info de si hay un network. Creo que sí. Network image nada más se llama. No tiene provider. Veamos aquí. Ya, entonces sí soporta una imagen. ¿Qué podría ponerle? Chat user state para ver si mis amigos tienen imagen. Chat user image. Veamos. Ahí está, mis amigos tienen imagen. Brian Cantos, Daniel Alcántara están ahí. Entonces voy a iniciar una conversación con Daniel Alcántara. Le doy tap. Me debería crear el canal. Y creo que ya creó el canal. Select user. Ah, no está haciendo nada. Select user. Debería aquí ir a context.read. Tengo por aquí. Voy a copiarme esto. Y le digo un create friend channel. Y le paso el user state. Entonces aquí está bien. Y esto me va a emitir. ¿Qué me emite esto? Settings, friend selection qubit. Me emite. No emite nada. Necesita emitir el channel, pues, ¿no? Entonces voy a recibir el channel aquí. Y necesita retornar el channel. Esto lo voy a hacer más sencillo, miren. No, lo voy a dejar así como estaba. Return. Sí, porque acá no estoy emitiendo channels. Ya, miren qué voy a hacer. Entonces voy a crear un método aquí. Block builder. No, tengo una redirección. Group selection. Miren, voy a crear un método que es create friend channel. Le paso el context y el chat user state. Y miren, voy a no, ¿cuál era? Este no. Aquí le paso create friend channel, context y chat user state. Perfecto. Entonces simplemente llamo al qubit aquí, create channel, y esto me retorna el channel, ¿no? Ok, perfecto. Entonces voy a hacer ahora un push and replace. Push and replace el context y el widget. ¿Qué widget le voy a pasar? Puedo apoyarme de este widget que tengo en ChatView. Ven, este widget básico que ya tiene string chat, me da todo esto, el header, la lista de chat y el message. Así que voy a llamar a channel page. Pero como yo tengo el channel específico, uy, se demora un montón, ya. Voy a ponerle encima un widget que va a ser un scaffold. Esto sería body. Y encima puede ser, o encima de esto podría ser hay un string channel. Pam. A ver, string channel, ya está. Esto de string channel es de string, del package string, donde le puedo pasar yo el channel. Veamos. Future, como siempre me falta el await. Listo, ahora sí. Quiero crear un chat, porque miren, tengo un chat con Brian nada más, pero quiero un chat ahora con Daniel. Tap y ya está. Ajá. Veamos. Hello. Ahí está. Funcionó, gente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Entonces ahora sí. Ya tengo el chat con un amigo. Ahora necesito crear el chat grupal, ¿no? Create group. Pam. Aquí debería ir a la página de Group Selection View. Y aquí que tengo. Esta es muy parecido a la otra que tenía, que es Call Chat View. Aquí Chat View. Y
En Next debo crear el chat grupal con la imagen subida, Group Selection Qubit, y listo. Esto es parecido al otro, si se dan cuenta, ¿no? Tengo el channel, Ok, gente, entonces voy a hacer esto y les muestro ya luego. A ver, estábamos aquí. Yo tengo en el text field, tengo el nombre del grupo, perdón, name text controller está aquí. Create group. Necesito, bueno, acá ya tenía ya un group use case, creo. Create group use case, perfecto. Me ahorra todo el trabajo. Tengo los members. Voy a inyectarle nada más aquí. Y aquí, ¿qué va a hacer? A ver, free results. Cuando crea el grupo, punto create group. Y le paso un input. ¿Qué me piden input? Un create group input. Veamos, ¿qué tiene create group input? Image file, name y members. Fácil, ¿no? Image file va a ser la imagen que selecciono, que voy a tenerla en mi estado. File. En name, members va a ser los members que ya tengo, que le había pasado. Ah, pero me falta algo en los members. Y en image, no. En name va a ser el del text controller que capturo. En members necesito un array de string y yo tengo un array de chat user state, así que simplemente hago un map e.chatUser.id y ya está. To this incluso. Ya estamos. Entonces necesitaría esperar la respuesta que me retorna create group. El channel me retorna channel. Y entonces esto se lo paso aquí. Emito. En este caso lo estoy haciendo emitiendo el valor, el file con el channel, ¿no? Aquí cuando selecciono la imagen, ¿se acuerdan que ya había hecho también? Image igual a... Es el... No tengo inyectado el picker. Voy a inyectar aquí el image picker repository. Más picker repository. Y aquí voy a hacer un pick image y ya está. Tengo el image. Aquí le paso la imagen. Este es cuando selecciono la imagen nada más. Y tengo que ponerla en el constructor también. Entonces me va a salir error en el view seguro por el constructor que ahora tiene más argumentos. Está pick image y create group. Ahora sí, error aquí. Selected está arriba, entonces necesito context.read. Context.read. Ya está. Aquí es el listener. Cuando el canal sea diferente de nulo, entonces voy a llamar lo mismo que llamé en Free and Selection View, algo así. Ya estamos. Está. Ya está. El snapshot, que es el channel, y el channel page. Ah, no, el snapshot trae todo el state, así que yo le jalo y le pongo el channel, que ya tenía el channel dentro, ¿no? ¿Qué más? Entonces cuando seleccione la foto, ¿qué voy a llamar? Aquí llamo a pick file, pick image, creo que le puse, pick image, ya está. Y cuando seleccione next, llamo a create group y ya está, nada más. Me va a salir error seguro. Ya, de nuevo ya. Voy a crear un grupo, ok, con las dos personas. Grupo deps. ¿Qué imagen para el grupo? A ver, esta. Me salió error. Channel no puede ser diferente de nulo. Es que este snapshot está mal. Channel, ya. Ahora sí. Selecciona la imagen. Está emitiendo el valor cuando seleccionaba la imagen, ¿no? Me faltó pintar la imagen. Acá, if snapshot.file. Me copio de frame selection, ok. No era en frame selection, era en profile verify. Aquí está. Igualito. Ya estamos. Ahora debería pintar la imagen, ahí está. Y deps de nombre, ¿no? Daniel, Brian, next. Y ahí está, mi grupo deps con 3 members y uno online que soy yo, ¿no? Hola deps.
Y esta gente, entonces este grupo debería aparecer aquí. Ahí está, devs. La persona que ha escrito el mensaje está ahí. Aparece su avatar. No. Lo que pasa es que ¿se acuerdan que cuando hago el upload de la imagen siempre retorna una URL fija que es mi avatar? Entonces por eso, ¿no? Hasta que cambie ya los servicios. Entonces, gente, ya hemos acabado con esto. Con la parte de inyección de dependencias, de use cases, clean architecture. Simplemente ahora vamos a ver lo bello de Clean Architecture, tener todo desacoplado, que ahora con unos pequeños cambios vamos a tener todo apuntando a data real, ¿no? Entonces vamos con eso. Ok, gente, ahora sí viene la magia. Lo bello de Clean Architecture, ¿se acuerdan de las dependencias aquí? Que todas están apuntando al local. Stream API local con implementación mock así, menos Image Picker Implementation, que es una implementación de un plugin. Estos son los plugins que he agregado ahora. Firebase, el sign in para la autenticación con Google, Firebase out para la autenticación, Firebase storage para poder subir la imagen a un server, bueno, en este caso Firebase, y Sharp preference para guardar el key del dark mode o no, nada más. Y HTTP, ¿para qué? Porque ahora voy a consumir el token, ya no lo voy a generar con el client.debToken de StreamChat, sino lo voy a consumir. Lo he subido esto en mi Cloud Function de Firebase. Lo he puesto como una función, como un servicio. Así que simplemente hago una petición HTTP, le paso mi ID y me devuelve el token. ¿Cómo hago eso con StreamChat? Ustedes lo pueden montar en cualquier backend. Puede ser Python, puede ser Java, lo que sea en Net. Voy a mostrarles de dónde he sacado esa info. De aquí está la info, gente. Entran a la página GetStream o buscan simplemente tokens con GetStream. Y aquí les da la info de cómo generar el token, ¿no? Ustedes cuando crean una cuenta de StreamChat, un proyecto, perdón, tienen el API Key y el API Secret. Lo ponen aquí, en este caso JavaScript y Node.js, que es lo que yo usé. Y simplemente client create token, le pasan el ID que ustedes reciben y eso es todo. Entonces le genera el token y eso lo retornan y lo usan ustedes para... Eso puede estar conectado al backend de ustedes, obviamente, ¿no? Lo usan ustedes ya para el chat y todo eso. Está en Python, Ruby, PHP, Java, Go, Swift. No, Swift no. Java tampoco, PHP sí, Ruby sí, Python sí y JavaScript, ¿no? C Sharp, también C Sharp. Dart no, ni Kotlin todavía. Y eso es, gente, entonces ya saben, para la parte de token con StreamChat, entonces ven esta página. Y seguimos, que lo decía, el bello del cambio. Entonces, ¿qué he creado aquí? Miren, voy a la capa de datos, he creado un nuevo folder que se llama prod, ya no local. Y he realizado las mismas implementaciones, pero ahora ya le he quitado en el nombre local. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre, yo le he quitado el local para acordarme. Y miren, este image picker es igual, así que yo pienso que lo voy a quitar. Esto no debería ir ni en local ni en prod, debería ser genérico porque es directo con el plugin, a menos que ustedes quieran moquear después eso. Ahora sí, out implementation, ¿qué tiene? La conexión con Firebase, ¿no? Estos del plugin lo sacan. Aquí saco el usuario activo y creo mi usuario add user con el UID, que lo voy a usar como ID, ¿no? En signing, ¿qué tengo? User credential, todo lo que me dice la documentación de Google Signing y Firebase Out para autenticarme, ¿no? Me autentico con la credencial y si hay un error o cancela, lanzo una excepción, ¿no? Y en logout, out, sign out. ¿Qué más? En persistent storage, sharp preference. He creado un key is dark mode, el preference lo obtengo, si no, falso. Y cuando hago el update del dark mode, simplemente el preference le pongo un set bool y nada más. Sencillo. Aquí estoy usando sharp preference. Ustedes pueden usar el que quieran, ¿no? Stream API es prácticamente lo mismo, excepto en la generación del token. Casi todo es lo mismo, ¿no? Bueno, acá client disconnect. Aquí está, voy a poner el que había corregido. Miren, stream connect if exist. Voy a poner el que había corregido aquí, porque ya sabemos que nos bota un error. Ok, y miren el get token. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un HTTP post a mi Cloud Function, le estoy enviando mi ID y le estoy diciendo que ese es un JSON el que estoy enviando y nada más, ¿no? Que estoy esperando un tipo de respuesta JSON y obtengo el token, me retorna un JSON con... Esto yo lo he especificado, ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen, ¿no? Así, al final esto no interesa, ¿no? Ustedes aquí pueden usar su propia implementación. Use your own implementation para generación de token, pero no se olviden de chequear la página de StreamChat. Y lo demás es igual. StreamChat y el upload también. Ahora sí estoy usando aquí Firebase Storage. He copiado también el código de los ejemplos.
Aquí para eso necesitaba el path para especificar dónde lo voy a subir el archivo, espero el upload task y retorno la URL generada, ¿no? Simplemente eso he hecho, gente. Y ahora la magia es aquí. Aquí hay que cambiarle nada más por la implementación que hemos creado, la real. API persistent storage implementation out implementation. Aquí está, upload storage implementation. El image picker está bien y los use cases están bien porque no usan ningún plugin o nada, simplemente conectan nada. Entonces ya está, gente. ¿Qué faltaría? Voy a hacer un hot restart para probar. Probemos. Y se cayó todo. Me faltó inicializar esta parte de cuando ustedes crean un proyecto Firebase. Tienen que inicializar al inicio con lo que me dice aquí Firebase, que llame a initialize app main. Veamos. Ojo que ya he configurado mi proyecto yo para que con los archivos que pide Firebase, ¿no? He leído los plugins y ya. Eso no vamos a aplicar aquí porque ya ustedes saben configurarlo, ¿no? Hot reload o hot restart. ¿Y qué más me dice? Me dice ahora que llame a test. Ya está. Test widget flutter binding ensure. No, if you're running a test widget. Acá me dice todo, no sé. Tengo que llamar a esto. Ok. Y este initialize app es un future, así que voy a decirle que espere. Ya estamos. Ahora sí, la última es la vencida. Hot restart y ya está. Splash. Valida y me manda el verified. Algo no me cuadra aquí. El splash, ¿por qué demora tanto? Splash quit. El login, validate. Es que mi usuario ya existe. El out no lo reemplacé. Me parece un poco extraño esto. Dependencies. Out implementation. Y está usando Firebase ahora. A menos que ya esté identificado. Ahora vamos a ver. Voy a crear un nombre, Diego. En teoría debería subir la foto ahora. Vamos a probar con esta foto. Diego 100 le voy a poner. Start chatting. Veamos. Y me salió un error. ¿Qué me dice? Que ya estaba conectado. Es que sí, está asumiendo que estoy conectado. Vamos a ver. Me faltó aquí el disconnect. ¿Se acuerdan que le agregué esto? Then disconnect. Creo que aquí estoy mal en el sign in, que creo que la he malogrado aquí. Sign in qubit. El sign in qubit no está haciendo nada. No le había corregido esto. Aquí debería hacer una validación. Debería ir por el... Pensé que había corregido esto. Final login use case. Login use case. Login use case. Es por eso que no me pedí el out. Validate login. Await. Aquí creo que sí lo hice, pero nunca lo implementé, ¿no? Nunca lo usé. O sea, sí hice este login use case. Miren, acá va a ir al out y me va a decir que es nulo. Entonces me va a mandar al sign in, ¿no? Entonces nada más creo aquí. True. Creo que lo hice en verify, ¿no? Profile verify qubit. O en el splash lo hice, sí, ya me acordé, lo hice en el splash, que es muy parecido, ¿no? Splash. Perdón, splash qubit. Aquí lo hice, ¿no? Pero no lo hice en el sign in. Me parece raro. Validate login. Va al out user y aquí debería ir validate string get at user, algo similar. Voy a copiarme entonces del splash, algo así, solo que acá es login validate login, es igual, ¿no? O sea, está igual. Entonces aquí ¿qué sería? Signing state.
y Auth Exception. No tengo un Sign In Use Case, no. Sign In Use Case no. Ok, entonces estoy usando este. Y aquí hay dos opciones nada más. O que me mande al None o me manda al Existing User. Ya estamos. Esto no lo uso. Así que puedo poner simplemente Catch Exception. Y vamos a ver. Voy a hacer un hot restart de nuevo. Login use case aquí. Sign in. Context. Ok, hay varios escenarios aquí de autenticación, ¿no? En el splash, cuando estoy en el sign in, cuando estoy en el profile. Hay bastantes pasos, entonces por eso creo que son los errores. Hot restart y veamos. A ver, ahora sí, splash. Me manda el verified, o sea que asume que mi usuario es existente. Debe ser porque tengo una sesión activa de Firebase Auth cuando estaba probando. A ver, Diego 200 ahora. Foto. Esta. Start chatting y probamos. Está que sube la foto, la subió y como es un usuario nuevo, como es estoy usando el ID ahora del out, ya no estoy usando el ID Diego que tenía en Duro, entonces no encuentra ningún canal. Veamos mi profile. Esto no lo había corregido. Me parece algo raro, ¿no? Settings view, es la settings view. Sí, ya lo había corregido. Image Network. Ah, o no, no lo había puesto. Me faltó el height. 150. No sé, pensé que había hecho como un revert o algo. Que no sé por qué no se veía. En el otro caso era porque mi imagen era pequeña. En este caso creo que ya no me di cuenta por eso. Ok, entonces ya, ahí está mi imagen, está bien, ha subido entonces. El chat no tengo nada. En tema le voy a poner dark y ahora voy a hacer un hot restart para ver si el tema se mantiene, ¿no? De paso que valido si mi usuario me redirecciona al home, ¿no? Splash, valida y ahí está mal, algo está mal ahí. Porque no está entrando el auth, ¿no? Pero el tema ya quedó, ¿vieron? Splash, a ver. Splash, algo me estoy equivocando en el splash, miren. Splash qubit. Acá valido el login. Ok, el out user es diferente de nulo. No, porque creo que acá el out user está siendo nulo. Entonces está entrando a la excepción de no out. Y a la excepción de no out va al splash none. ¿Y qué va a hacer el splash view con none? Al sign in view. Sí, me parece súper raro esto. Mid result validate login. Validate login. User es diferente de nulo. A ver, vamos a ver. Get out user. De repente yo me estoy equivocando. En out, la implementación de out. Aquí debería lanzar una excepción que no está el usuario, ¿no? A menos que sí esté. Hubiera hecho un logout. Voy a probar de nuevo un Diego 200 sin imagen. Aquí tengo que validar también en el profile si es que la imagen es diferente de nulo. Si input.imagefile es diferente de nulo, entonces subo la imagen. Voy a ponerle aquí string image y está. Y creo que debería ser lo mismo para el grupo, ¿no? Group selection qubit. Aquí en create group. No necesariamente va a tener imagen, así que voy a ponerle image aquí. Y si esto es diferente de nulo,
Entonces image es igual a esto. Y simplemente pongo image aquí. Ya está, veamos. Ahora sí, Diego 200, start chatting. File no es diferente, null, no grabé. No, me sale que un archivo no he grabado. Aquí está. Ahora sí, veamos un hot restart y... Hot restart, sí, hot restart. Bueno, splash. Ok, no sé por qué me está mandando aquí. 200, start chatting. Leí 2 veces, eso se debería controlar. Settings, ya. Voy a hacer un logout. En teoría el logout está entrando al Firebase out, logout, sign out. Y aquí me mandó al sign in de Google. Vamos a ver si hago un hot restart. Para ver si el usuario no se había quedado en sesión, se había quedado pegado el out. Ok, ahora sí, me dice que el usuario no está. Sí, es que lo que pasa es que había estado probando antes con Firebase out y ya me había autenticado, por eso se quedó la sesión ahí. Nunca hice un sign out. Ok. Login with Google. El login with Google. Sign in view. ¿Por qué cuando le di va a sign in? Validate login. Y va a existing user. No, va a none, ¿no? Y si va a none, aquí en Validate Login debería... Ah, nunca estoy haciendo un sign in. Aquí está raro, ¿no? Si es que es out, déjenme corregir esto. Sign in view. Y sign in qubit. Si es que el resultado es falso, voy a validar aquí. Si es que no es out, entonces hago un sign in, pues, ¿no? Si es que no es out, entonces hago un sign in. Await. Necesito aquí acceso a Firebase. A ver, voy a ponerle aquí future bool sign in. Sign in. Y aquí ya tengo acceso a out repository. Y hago un sign in. Y me retorna el out user. Así. Ya está. Y voy a llamar el login use case y sign in. Result. If result diferente de nulo. Entonces emito. ¿A dónde quiero que lo mande? El sign in. Debería mandarlo a profile, ¿no? Verify profile. A none entonces. Ok. Acá. None. Ahora sí debería funcionar. Eso es lo malo de trabajar un poco con datos mock, que no me retorna lo que realmente quiero, porque no estoy probando realmente con los servicios reales. Ahora sí. Hot restart. Ok, sign in. Ok, ahora sí, sign in de Google. Ok, voy a poner mi cuenta. Estamos. A ver si me acuerdo. Y la clave. Se autenticó. Ok, ahora estoy con Firebase out y voy a poner Diego chat. Imagen. ¿Qué imagen tengo por aquí? Uy, se me colgó. De nuevo. Esta de Goku. Diego chat. Y start chatting now. Voy a limpiar. Ahí sube la imagen. Y me va a autenticar con String API. Mi chat está vacío. Settings, ahí está mi imagen. Voy a cambiar a tema live. Voy a hacer un hot restart para ver si es que me mantiene la sesión y me mantiene el tema live. Debería. Splash, valida. Y algo anda mal ahí. Veamos de nuevo. Sign in. Esto sería en Splash, ¿no? Splash qubit. Ok, validate login. Out, get user es diferente, no lo sí. Connect if exists, sí. Entonces debería retornar true. Y el splash qubit, si es true, me manda existing user. Vamos a ver si me retorna true. True.
ni siquiera está entrando al validate login. El splash lo debería llamar en splash view init. Entonces está entrando a una excepción. Get out user. Si ya estaba identificado, debería retornarme el usuario actual, ¿no? Miren, validate. Voy a ponerle validate login para ver si está entrando bien. Y el usuario que me está dando, ¿no? User out user. Veamos. Sí, lo más probable es que se esté cayendo aquí. Connect if exist. Está haciendo un false. ¿Qué tengo en connect if exist? De repente hay un error ahí. Return false estoy poniendo. Porque estoy asumiendo de que no existe, pues, ¿no? Aquí le puedo cambiar y le puedo decir que asumo que no existe, pero mi usuario ya está identificado, así que hay un error mío ahí, porque no necesito pasar por este profile si ya estoy identificado, ¿no? Este connect user me retorna, ya sé, event. Ok, miren, una vez que estoy identificado, state, si mi usuario ya tiene nombre, si nombre es diferente de nulo es que ya existía. Si no, está bien que me mande el profile para validar para validar su nombre, para que valide el nombre y la foto. Vamos a probar. Y creo que esta es. Validate login, splash. Ahora sí, por fin. Como ya valido que sí mi usuario tiene nombre y hasta tiene imagen, entonces lo mandas al home directo, si no lo mandas al verify profile. Ahora sí, tema dark, hot restart, splash, valida, y ya está, tema dark. Todo bien hasta ahí. Voy a chatear entonces con alguien. Ahí están los conectados. Ahí están, las imágenes están bien. Voy a chatear con Diego. Y ya está. Hello Diego. El chat también está en tema dark. En el siguiente video, cuando hagamos el diseño, ya vamos a modificar todo este tema. Y bueno, ahí tengo mi primer chat con Diego, ¿no? Voy a crear un chat grupal ahora. Create group con Brian, Daniel y Diego. Y me sale error porque estoy lleno de errores. Esto lo estoy haciendo así en caliente nada más. No está súper preparado. Así que snapshot para inicio es nulo. Y ya está. Ahí está. Diego, Brian y Daniel. Developers. Imagen. ¿Qué imagen puede ser? Esta. Next. Ahí me faltó poner la imagen, pero ya también de cada avatar. Pero eso ya lo hacemos en... Ahí está, Developers, en el diseño. Entonces, Hello World. Ahí está. Ya tengo el grupo, ya tengo mi usuario con un chat normal. Ya tenemos el settings con el logout, login. Ya tenemos conexión con Auth, con Google Sign In. Subimos la foto con Firebase Storage. Consulto el token con Cloud Functions. Estamos usando Clean Architecture. Estamos estructurando bien el proyecto. Tenemos use cases, tenemos dependencias con implementación real e implementación mock. Y es esto, gente. Entonces básicamente esto fue el proyecto. Ha tomado tiempo porque no es un proyecto tan sencillo como armas la UI y pones puro set state y ya está, ¿no? Es como que más complejo porque hay que explicar un poco de los repositorios, la inyección de dependencias, cómo se maneja la inyección en Flutter Block. Está chévere cómo se maneja. Cada state management tiene su forma de manejar la inyección de dependencias. En JetX creo que es el data binding. En Provider es similar. Flutter Block también. El hecho de tener qubit está chévere. Con el emit nada más refrescas. Similar al Chain Notifier, pero como les dije, si quieren un video
así en un versus en Flutter Block versus Provider, escriban en los comentarios o qué sugerencias dan. Pero yo ya me despido y nos vemos en el último video, que es ya tunear el design.